Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por estar al otro lado y bienvenidos un día más, una noche más, a la cápsula del tiempo. Bueno, esta noche me gustaría hacer una pequeña reflexión, así un poco de inicio, que está muy relacionada con el tema que la cápsula os propone para hoy. Y es que hay una frase que aquellos que nos han seguido, que nos siguen de vez en cuando, aunque sea, pues seguramente nos habrán escuchado mencionar en alguna ocasión. Y es que la felicidad está en el camino. Realmente, si nos paramos a pensar sobre el espíritu de esa frase, sobre la filosofía de lo que se conoce, aunque sea metafóricamente, ¿no?, como el camino, pues llegamos a la conclusión que la razón de ser de dicho camino es la de que es la de ser recorrido, básicamente, ya que, bueno, de lo contrario, pues su existencia sería completamente inútil, ¿verdad? Seguramente habréis escuchado la paradoja sobre el sonido que produce un árbol al caer en mitad del bosque, si no hay nadie que lo escuche. ¿Produce algún sonido o no? O la paradoja del experimento de la doble rendija, muy conocida, en la cual los resultados dependen directamente de la presencia o no de un observador. Entonces, ¿existe aquel camino que nadie recorre? Bueno, técnicamente debería existir, pero ¿cuál sería su filosofía? ¿Cuál sería su razón de ser? Por ese motivo, la cápsula del tiempo continúa su viaje, continúa recorriendo su camino, ese camino de rumbo incierto, quizás, de rumbo poco definido, lo cual hace que esas mariposas que siguen volando en el estómago cada vez que suena nuestra sintonía, pues esa sintonía que nos transporta, que nos traslada a otros mundos fuera de este, aunque sea un ratito, pero sigue haciendo su efecto, con lo cual vuestra humilde cápsula os invita a recorrer este camino juntos. Así que, una noche más, despegamos. Y bueno, pues hablando de caminos, hoy os vamos a hablar sobre los misterios que se producen en multitud de caminos y de carreteras de España, esos fenómenos que han helado la sangre de viajeros y de caminantes durante tantísimos años. Dichas historias de caminos en los que pues esos viajeros que los recorren son testigos de visiones en muchos casos aterradoras, y estas historias pues son universales y atemporales, o sea, siempre las hemos escuchado. Viajar por carreteras solitarias continúa despertando temores atávicos que no conocen fronteras, que no conocen culturas. Así que vamos a comenzar hablando sobre esos tramos de carretera más misteriosos de nuestro país, a los que muchos conductores pues prefieren evitar siempre que sea posible. Vamos a hacer un pequeño resumen de esos lugares más misteriosos.
Nos vamos a trasladar a la llamada Cuesta de las Doblas, que es un tramo de carretera que pertenece a la A472, que une las localidades de Sevilla y de Sanlúcar la Mayor. Quienes seáis de por la zona, pues muy probablemente la conoceréis o habréis oído hablar de ella. De hecho, este tramo son solamente 2,3 kilómetros, pues posee el triste récord de ser el escenario de algunos de los accidentes de tráfico más graves de la historia de España. Más de un centenar de muertos se han producido en este pequeño tramo, comprendido entre los puntos kilométricos 568 y 570 de la antigua carretera nacional 431, desde que fue puesta en servicio en el año 1937. Hay quien dice que la causa de todas estas desgracias ha sido una curva mal diseñada, lo cual podría ser, lo cual es muy probable que haya influido en todo esto. Eh, Aunque muchos testimonios hablan de la aparición de una figura femenina ataviada con una chaqueta roja que se aparece, presuntamente, haciendo autostop a altas horas de la madrugada y provocando la distracción de todos esos conductores justo en el lugar donde se sitúa dicha curva. Con lo cual, bueno, pues coincidencia, casualidad, misterio. Sí que es cierto que, bueno, quienes tienen conocidos o tenemos conocidos que son de la zona, pues hemos oído hablar de ello, ¿no? De las leyendas urbanas, de todas esas historias que se contaban, sobre todo cuando, bueno, pues en esas noches de verano, que quizá es una zona en la que hay más tránsito de vehículos, pues es cuando más se han podido escuchar. Quien más, quien menos y que viva por la zona, pues conoce a alguien o sabe de alguien que ha podido presenciar cosas extrañas en esa zona. Nos vamos a trasladar ahora a la provincia de Asturias. El tramo de carretera del que os hablamos está situado entre las localidades de Mengollo y de Blimea. La carretera es la AS 117 y bueno, es un tramo que realmente jamás ha sido especialmente mediático ni especialmente conocido. Y de ahí un poco la curiosidad que me genera personalmente, ya que podemos decir que es el tramo de carretera que más denuncias ha generado ante las autoridades. En dichas denuncias se habla sobre la súbita aparición de una extraña mujer de tez y de pelo morenos, pelo largo, y de mirada extrañamente inexpresiva, la cual, pues con un aspecto, podríamos decir, desorientado y de manera súbita, de manera repentina, se deja ver a los conductores que circulan por ese tramo de carretera apareciéndose detrás de una señal de tráfico, de un árbol al pie de la carretera.
según las investigaciones que se llevaron a cabo en su día, así como muchísimos testimonios de los que se dieron cuenta, esta mujer, por lo que se investigó, se trataría de Florinda. Florinda fue la hija del primer dueño que tuvo el antiguo castillo de Blimea, el cual en el siglo XV Florinda fue asesinada bueno, supuestamente asesinada por un pretendiente despechado, por así decirlo, y parece ser que, bueno, que se niega a ser olvidada. Esta historia de la princesa Florinda, la cual fue víctima de un crimen pasional, pues a pesar de lo desconocido del relato, es tan antigua como la propia literatura. En cualquier caso, bueno, lo cierto es que son muchísimos los testigos de la zona que afirman haber visto esta figura de aspecto espectral saliéndoles al paso de madrugada. Bueno, antes de profundizar un poco más en este tipo de sucesos, pues vamos a aprovechar, ya que nos lo hemos comentado antes, pues para daros nuestra dirección de correo, que es el podcast de la cápsula @gmail.com, el podcast de la cápsula @gmail.com. Por supuesto, y como os decimos siempre, pues encantadísimos de recibir vuestras sugerencias, si queréis proponernos algún tema o si queréis sugerirnos cualquier cosa, pues para nosotros es un auténtico placer recibir vuestros correos y estar un poco pues al tanto de vuestras necesidades. Ya sabéis que esto lo hacemos un poco entre todos y en ese sentido pues la verdad es que para nosotros un auténtico placer siempre atender vuestras sugerencias. El podcast de la cápsula @gmail.com. Y bueno, vamos ahora a profundizar un poco más en el lugar en el que, en mi opinión, más sucesos extraños han ocurrido y en el que yo creo que más misterio encierra, no solo por la cantidad de acontecimientos sucedidos allí, sino por la variedad de los mismos. Eh, Además, hablamos de un sitio en el que bueno, la documentación que existe al respecto es muy, muy importante, ¿vale? No hablamos de una simple, entre comillas, leyenda urbana o testimonios, pero en este caso, pues bueno, la documentación que se posee de lo sucedido, pues bueno, os lo vamos a contar ahora. Nos vamos a trasladar a la carretera A360. Esta carretera une las poblaciones de Sevilla, de Araal, de Utrera y de Montellano, hasta llegar a la base aérea de Morón. Aquellos quienes seáis asiduos al misterio, pues seguramente que todo lo relacionado con la base aérea de Morón os suena. Y ahora os contaremos. Existen decenas de conductores que cuentan haber visto en ese tramo de carretera filas de niños pequeños, vestidos con uniforme escolar, y que en las horas más oscuras de la noche, pues se aparecen
prácticamente podríamos decir en formación, formando una fila, cogidos de la mano y cruzando lentamente la carretera, sin dirigir en ningún momento la mirada hacia aquellos conductores que, horrorizados, la verdad no es para menos, se preguntan sobre la naturaleza de aquello que están contemplando. Los niños, una vez que llegan al otro lado del camino, sin más, desaparecen. También hay quien asegura haber visto aparecer en medio de la calzada un rostro, sin más, tal cual, como lo contamos, un rostro delgado, enjuto, que pertenece a una mujer. Un rostro que resplandece, que tiene un brillo extraño, un fulgor antinatural y con rasgos casi, podríamos decir, humanoides. Ojos enormes, negros, muy brillantes y una expresión facial prácticamente impertérrita, la expresión de aquel ser que sabe que tiene el control de los acontecimientos. Y es aquí realmente donde nos preguntamos cuánto de leyenda, cuánto de casualidad, o quién sabe, cuánto de verdad albergan estos hechos. Se da la circunstancia, como ya hemos comentado, de que es en esta zona, precisamente, donde se ubica la base aérea militar de Morón de la Frontera. Y se da la circunstancia de que el último de los 80 expedientes OVNI desclasificados por parte del Ministerio de Defensa del Gobierno de España en el año 2016, pues pertenece a un hecho que sucedió en el año 1995 en los alrededores de la base aérea de Morón de la Frontera. Y es que este avistamiento de Morón, pues es también uno de los más completos que ha publicado el Ministerio de Defensa, y en esa información que se recoge, pues bueno, se detalla cómo uno de los pilotos del 211 Escuadrón informó durante el regreso de una misión sobre el avistamiento de un objeto volante ovalado de color gris claro, y el cual se encontraba detenido en el aire, como a la espera de cruzarse con su aeronave, para, una vez que se encuentran, acelerar a gran velocidad en sentido contrario para desaparecer de la vista del piloto. El radar que cubría esa zona pues no registró contacto alguno. Y de hecho se dio información cumplida a la Guardia Civil de las localidades
próximas al avistamiento, y según esa documentación, bueno, la documentación añade que la única información de la que disponía, en este caso la Guardia Civil, y que podría tener algo de relación con ese suceso, pues era que precisamente ese día, un 23 de febrero, había pasado por la carretera de Puerto Serrano la Vuelta Ciclista Andalucía, debido a lo cual, pues varios helicópteros habrían sobrevolado la zona. Ahora bien, a mí personalmente, pues me llama la atención, es decir, el hecho de que piloto militar, un piloto militar ya se le supone experimentado, y que pueda confundir no ya el aparato en sí, sino más bien, que a mí es lo que más dudas me genera, la capacidad de maniobra de dicho aparato, o de un helicóptero en este caso, y relacionarlo con una supuesta nave extraterrestre, me parece cuando menos cuestionable, la verdad. En dicha documentación, pues también se recoge que los aviones, como el que volaba el testigo, presentaban la cúpula rayada, así como pequeñas microfracturas en su flanco derecho, que es el mismo lado por el cual el piloto declaró haber visto el objeto volante no identificado, lo cual, pues, suma si cabe bastantes más interrogantes al caso. En el expediente desclasificado con fecha de 29 de noviembre de 1996 y con número de registro de entrada 295, se puede leer la descripción que uno de los testigos del avistamiento del Morón de la Frontera realiza al Ministerio de Defensa. Hemos tenido acceso al documento, no es algo que esté especialmente, es decir, es accesible, a poco que uno busque en Internet es accesible, y una parte de lo que manifiesta el piloto y escrito de su puño y letra directamente en el informe, dice palabras textuales como lo vamos a leer ahora, y dice, volando con rumbo 030 pude observar el objeto a la una de mi posición y casi en la vertical de Puerto Serrano y en estacionario. Proseguí con el rumbo inicial y observé que el objeto no parecía cambiar de posición con respecto al suelo. Cuando me cruzo con él, observo cómo el objeto acelera repentinamente con rumbo opuesto al mío, desapareciendo de mi vista. Esta aceleración se produce con el objeto a mis 4. Así que, bueno, pues como siempre decimos en la cápsula del tiempo, nosotros damos la información y cada uno, pues, que saque sus conclusiones. Realmente, pues, bueno, es difícil el tener una preparación, una formación, en este caso, como puede tener a lo mejor un piloto de combate o un piloto comercial, alguien que está acostumbrado a manejarse con aeronaves, a volar y a observar las cosas desde una perspectiva que nosotros pues únicamente podemos poco más que imaginarnos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos y ya tenéis algo en lo que pensar un poco.
Bueno, esta noche os teníamos preparado un testimonio, os tenemos preparado un testimonio de una persona que no ha querido poner su voz. Mm, en mi opinión, pues totalmente respetable y comprensible también. Ni siquiera vamos a utilizar su nombre real. Evidentemente, pues bueno, sabemos que la repercusión que pueda tener nuestra humilde cápsula del tiempo, pues es mínima, la verdad. Pero, aún así, bueno, de hecho se lo hemos hecho saber al protagonista de nuestra siguiente historia, pero claro, por nuestra parte pues también entendemos que se trata de una persona ya con una cierta edad, que no quiere saberse protagonista de nada, y menos aún, pues bueno, de esos programas de radio que se hacen a día de hoy a través de internet, que luego pues vete tú a saber quién escucha eso, ¿verdad? Y es que el testimonio que os vamos a contar es un testimonio mm, absolutamente real. Es decir, cuando decimos real no quiere decir que el resto de testimonios que tratamos en la cápsula del tiempo no lo sean, sino que hablamos de una persona allegada. Es un testimonio que nosotros hemos podido escuchar en primera persona y que bueno, el protagonista de esta historia, desde que esto sucedió, pues prácticamente nunca ha hablado de ello. Siempre ha sido una persona muy reservada en todo lo relacionado con esta experiencia. Ya de por sí es una persona muy reservada en su vida personal y siempre ha huido de cualquier tipo de protagonismo, ya que directamente no es su forma de ser. A esta persona, bueno, vamos a llamarla Gonzalo. Podemos decir que Gonzalo, como así le vamos a llamar, es una persona seria. Es poco amigo de las bromas, no es el centro de atención de las fiestas, precisamente. Eh, una persona ya de avanzada edad, ya podemos casi decir, ya rondando casi los 80 años, carácter rudo, un hombre curtido, de los de pueblo, de toda la vida, podríamos decir, y una persona pues que en su vida laboral él ha sido, él es guardia civil, ya retirado hace muchísimos años, evidentemente, y una persona acostumbrada a muchas situaciones, ¿no? Como podéis imaginar. Justamente el carácter del tipo de persona que os está viniendo a la imaginación, pues es el carácter de Gonzalo, es decir, es un hombre noble, parco en palabras, un hombre de su casa y una persona seria. Me consta, me consta que Gonzalo contó esto a los más allegados de la familia cuando esto sucedió. Cuando digo los más allegados, pues me refiero a su mujer, me refiero a sus hijos y a nadie más. Es decir, las personas que conocían esto se podían contar con los dedos de una mano. Evidentemente, tal es la naturaleza del suceso, pues que esa noticia no tardó en filtrarse y bueno, otros miembros de la familia, los cuales incluso en alguna ocasión y quizá animados, amparados por el grupo en alguna celebración familiar, llegaron a preguntarle por dichos sucesos, ya que, pues como es lógico,
querían escucharlo de la voz del protagonista. Pero Gonzalo pues siempre cambió de tema. Siempre contestó con evasivas o directamente dio la callada por respuesta. Bueno, a día de hoy han pasado, quién sabe, si más de 30, 35 años, ya que, ya que bueno, el tiempo tiene la facultad de difuminarlo todo, incluso nuestros más nítidos recuerdos. Y como es normal, 30 o más años después, pues ninguno somos quien fuimos. En cualquier caso, queremos agradecer a Gonzalo por ese esfuerzo enorme que supone desempolvar según qué estanterías de la memoria, que a veces es cierto que cuesta de verdad. Como decimos, esto sucedió hará unos 35 años aproximadamente. Gonzalo tenía un viejo Seat 127 de color blanco, un gran coche en su época, aunque bueno, ya entonces contaba con unos cuantos años. Una madrugada, Gonzalo volvía de trabajar en ese Seat 127. Serían aproximadamente las 2 de la madrugada cuando circulaba por la carretera ZA321, como deducís, de la provincia de Zamora. Y bueno, pues como podréis imaginar, el parque automovilístico de aquella época, pues nada tiene que ver con el que puede haber ahora. El simple hecho de conducir a esas horas tan intempestivas, pues era casi peligroso. Apenas pasaba nadie por esas carreteras y en caso de accidente o de cualquier contratiempo, pues podemos decir que uno se encontraba prácticamente desamparado. Es en ese momento, en el momento en que la rutina de la noche, de lo habitual, se rompió en forma de un gran destello de luz, el cual proviene de un lugar que Gonzalo no fue capaz de localizar. Claro, ponerse en situación, él pues, conduciendo una carretera prácticamente no, una carretera solitaria, y de repente a las 2 de la madrugada pues se hace prácticamente de día durante una fracción de segundo. Él continúa conduciendo ese viejo 127 y casi que dudando un poco sobre lo que ha creído percibir, ¿no? Una especie de luminaria que por unos instantes ha convertido en día la noche de esa carretera tan recóndita, ¿no? De la provincia de Zamora. Pocos segundos después, pues esas sospechas de Gonzalo pues, se confirman. Durante otra fracción de segundo se vuelve a hacer la luz y lo que era noche cerrada pues se convierte en la más absoluta nitidez, esa nitidez que únicamente la luz del sol puede otorgar a esos paisajes de la meseta zamorana a esas horas de la madrugada. En ese momento, Gonzalo, deslumbrado por ese fogonazo, incapaz de identificar la procedencia del mismo, pues no hace sino mirar por los espejos retrovisores del coche, pues un poco oteando la causa de ese resplandor, el cual pues considera absolutamente antinatural. Al poco,
pues todo el paisaje que rodeaba ese viejo 127 se oscurece, permaneciendo iluminada únicamente la parte superior del vehículo. Gonzalo siempre lo describió como si fuera una alpaca de paja en llamas o una bola de fuego que se posa sobre el techo de su coche y le acompaña durante kilómetros. Lógicamente, en ese momento Gonzalo entra en pánico, como yo creo que nos pasaría a cualquiera que viviéramos eso. En mitad de un paraje totalmente solitario, de madrugada, conduciendo su viejo vehículo y siendo perseguido por una gran bola de luz intensa que no se separa de él. Bueno, somos conocedores de muchos testimonios de este mismo tipo que narran exactamente lo mismo, es decir, una bola de fuego que se posa sobre el techo de un vehículo y acompaña al mismo durante kilómetros incluso. Es decir, cuando alguien cercano, cuando alguien ha llegado, ha vivido esto, y tú conoces a esa persona y sabes que esa persona no miente, pues evidentemente te planteas cosas, claro. Bueno, en ese momento lo que Gonzalo nos cuenta es que entra directamente en pánico, que acelera, intentando dejar atrás aquel objeto, lo cual, pues bueno, evidentemente un 127 de la época, si lo comparamos con lo que pueda ser una nave, vamos a poner por caso, una nave extraterrestre, pues suena casi cómico, ¿no? Pero bueno, así fue, aceleró, intentó dejar atrás al objeto, pero el objeto, pues evidentemente no cesaba de seguirle. Se planteó entonces la posibilidad, que esto es una cosa que a mí pues personalmente me pone un poco los pelos de punta, ¿no? El decir, bueno, yo me planteé si estaba soñando, si lo que yo estaba viviendo era un sueño o estaba pasando de verdad. Es decir, cuando tú tienes una experiencia que te hace plantear sobre tu nivel de conciencia, es porque, es porque eso que te está sucediendo va más allá de lo natural, va más allá de lo razonable. Eh, pero no, Gonzalo no estaba soñando. Ese motor del viejo 127 rugía a toda velocidad, a toda la velocidad que ese coche podía dar, y ese objeto, esa bola de fuego, continuaba con él. Y en un momento dado, pues a escasos kilómetros de una salida que accedía a una estación de servicio, pues ese misterioso objeto comienza a tomar altura, comienza a distanciarse del techo del vehículo lo suficiente como para no ser visto por nadie más. Con lo cual, Gonzalo, presa absoluta del pánico y del terror, toma la salida
Y una vez que llega a esa estación de servicio, a esa gasolinera, absolutamente aterrorizado, pues comenta con el personal que allí trabaja lo que acaba de vivir. Nadie ha visto nada, le miran incluso con cierta extrañeza, por lo cual, pues bueno, Gonzalo decide pasar allí el resto de la madrugada, decide no comentar nada más, no insistir, ya que si a la primera no lo han visto, no lo iban a ver, por más que él insistiera. Pero eso sí, el miedo le atenaza y no es capaz de seguir conduciendo hasta que la luz del día vuelve a iluminar su camino. Esta experiencia, esto que os acabamos de contar, esto ha sido narrado como mucho en 3 o 4 ocasiones a lo largo de la vida de nuestro protagonista, de Gonzalo. Desde la cápsula del tiempo, por supuesto que respetamos totalmente su decisión de no responder preguntas y respetamos totalmente su intimidad. Como no puede ser de otra manera, agradeciendo eso sí el haber querido compartirlo con nosotros. Seguro que no es el primer testimonio de este tipo que escucháis. Y bueno, pues a partir de aquí, como siempre decimos, que cada cual saque sus propias conclusiones. Y qué mejor momento que este, pues recién entrada la primavera, prácticamente hace apenas no llega a 3 horas que estamos en primavera, y qué mejor momento que este para estrenar nuestra aventura de las plantas. Desde aquí deseamos que esta música os toque el alma como lo hace con nosotros y que a partir de ahora sea una pequeña parte más de nuestra aventura nocturna.
Y es que cada cosa, cada momento, tiene su momento. Tiene su posición en el tiempo en la cual adquiere su mayor valor y que seguramente en otro lugar de la existencia no sería lo mismo. Es por ello que desde la cápsula del tiempo os agradecemos a todos aquellos quienes aquí y ahora nos acompañáis. De corazón. Y por supuesto, pues para todos aquellos, para todas aquellas que hayáis llegado hasta aquí, pues como no puede ser de otra forma, agradeceros en el alma vuestra compañía y esperamos que este ratito se os haya hecho entretenido y que no sea el último. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos escucháis. Nuestra dirección de correo, el podcast de la cápsula, @gmail.com. Encantadísimos de recibiros y que estéis allí en nuestra próxima parada. Nosotros allí estaremos. Un abrazo.